primero que no se me olvide. Perfecto. Hermano Gabriel, ¿qué nos dice el Evangelio de Juan con respecto a las cualidades del verbo preexistente? O con respecto a Jesucristo en los primeros capítulos. Hermano, no vi esa parte por el momento. Hermana Belén, entonces. Estaba con Dios y era Dios. Perfecto. No solamente nos dice que estaba con Dios, era Dios, sino también nos dice más, hermano Adán, ¿qué más nos dice el evangelista Juan con respecto al verbo preexistente? Que es creador, Perfecto, muy bien, es creador. ¿Qué más? él es el fundamento de la vida, Excelente, muy bien. Estaba con Dios, era Dios, es creador, el fundamento de la vida, es la luz de los hombres, es la luz inextinguible. Excelente. Y también estuvimos viendo las características de la luz según el Evangelio de Juan, es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino al mundo, en el mundo se encontraba, el mundo fue hecho por medio de él y fue ignorada por el mundo, pero por medio de esa luz nosotros podemos llegar a ser constituidos en hijos de Dios. ¿Qué hizo Jesús como el verbo encarnado? Bueno, aparte de que se hizo carne, ¿qué más hizo nuestro creador, hermana Ruth? ¿Perdón? ¿Qué hizo Jesucristo como el verbo? Aparte de que se hizo carne, ¿qué más hizo el verbo, el logos o la palabra? Habitó entre Habitó entre nosotros. nosotros. Muy bien. Ay, Habitó Manuel. entre nosotros. ¿Y qué más hizo? Se hizo luz, era la luz. Vino a revelar al Padre. Muy bien. Reveló la gloria del Padre. Es la fuente de gracia también. Ha dado a conocer al Padre. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito del Padre, que es el unigénito, Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Muy bien, eso fue lo que vimos. Con respecto a Juan el Bautista acerca de Jesucristo, dijo que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es antes que él, el receptor también del Espíritu Santo, bautizaría con el Espíritu Santo, es el Hijo de Dios. Bueno, eso estuvimos viendo, no lo alcanzamos a ver en esa oportunidad en esa sección de clase. Con respecto al bautismo con el Espíritu Santo, lo hemos explicado en otras ocasiones. El bautismo con el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la finalidad del bautismo con el Espíritu, hermanos? Los que han estudiado Teología Sistemática 3 o el libro de los Hechos. Otorgar poder. Perfecto. Esa es la finalidad, otorgar poder para testificar o para ser testigos acerca de Jesucristo. Perfecto, eso fue lo que estuvimos viendo entonces en la clase anterior y ahora vamos a ver las razones que llevaron a Cristo a purificar el templo, también qué nos dice Juan acerca de Nicodemo y la actitud que caracterizó a Juan el Bautista cuando la popularidad de Jesucristo aumenta. Eso es lo que vamos a ver a continuación en esta siguiente sesión de clases. Ahora voy a compartir esta pantalla. Aquí estamos entonces. Muy bien, ahora vamos a comenzar enseguida entonces a analizar esta siguiente sección del Evangelio de Juan. Vamos a estar trabajando con nuestras Biblias en el Evangelio de Juan en el capítulo 2, todavía nos encontramos. Capítulo 2 de nuestras Biblias. En
Entre los judíos, la comunidad judía, estaba establecido en la ley que todos los varones judíos debían asistir a 3 fiestas al templo o a Jerusalén. ¿Cuáles eran estas fiestas donde los judíos debían estar o estaban obligados a participar? Hermana Ruth, una fiesta donde ellos El debían, tabernáculo, la fiesta de los tabernáculos, muy bien. ¿Qué otra fiesta debían estar participando los judíos? Hermana Danay, La Pascua, bien. Pascua, y hermana Belén, otra fiesta, tabernáculos, Pascua Pentecostés, y Pentecostés, muy bien. Son 3 fiestas entonces, de acuerdo a la ley judía. Todos los que se encontraran a una cierta distancia de Jerusalén estaban obligados a acudir a esta fiesta, principalmente como se encontraba Galilea más cercano a Jerusalén, ellos eran los que estaban participando en esta fiesta. Mientras que los otros que estaban más distantes no tenían esta obligación, sino solamente aquellos que se encontraran a 25 kilómetros de Jerusalén, ellos eran los que estaban participando en estas fiestas. El episodio de Cristo purificando el templo, se han dado 4 explicaciones, ya lo habíamos mencionado en la primera clase, en la parte introductoria, acerca de la purificación del templo. Aquí estamos viendo una acuarela, me gustó mucho esta imagen de un pintor ruso del año 1824. Esto se exhibe en Moscú, en Rusia. Me gustó mucho la sección de Jesucristo purificando el templo. El episodio de Cristo purificando el templo, se han dado 4 explicaciones. ¿Cuáles son estas? Jesús purificó el templo 2 veces. Eso es lo que señalan algunas autoridades. Hubo una purificación al comienzo que nos relata el Evangelio de Juan, y otra purificación del templo al final, y esta nos relatan los evangelios sinópticos. Esa es la primera explicación que se da. Pero otros dicen, Juan tiene razón. Es decir, el suceso ocurrió al comienzo del ministerio de Jesucristo, tal cual como lo relata el Evangelio de Juan. Pero el suceso encaja mucho mejor al final de su ministerio. Por esa razón los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, asignan esta sección de la purificación del templo al final del ministerio de Jesús. Otros indican que el relato de Juan con su muerte se traspapeló, y cuando sus escritos se ordenaron quedó en el relato al principio. Eso es difícil de probar, esto se traspapelaron los documentos porque se escribían en aquellos tiempos en rollos de papiro. No eran hojas sueltas como nosotros la encontramos, por ejemplo, en tamaño carta, por ejemplo, o en libros, porque estos aparecieron posteriormente, en el siglo II, aparecen los papiros en forma de libros, que se conocen como los códex, pero hasta ahora solamente existen los rollos. Por lo tanto, no se puede justificar esta teoría de que se traspapeló cuando Juan murió. Esa sección donde relata la purificación del templo estaba originalmente al final, pero como ocurrió este desorden, se dejó asignado al principio. Otros indican que Juan no tiene interés en los detalles, por lo menos los detalles cronológicos, pero pone este relato, es decir, la purificación del templo, al principio, pero de manera deliberada, para indicar que Jesús es el Mesías y ha venido para purificar el culto y abrir las puertas de acceso a Dios. Este último punto también es digno de considerar. El relato de la purificación del templo, los sinópticos entonces estarían lo correcto, pero como Juan es más teológico, más reflexivo, no es cronológico, bueno, tampoco los sinópticos son cronológicos en ese sentido en algunos aspectos, y él asigna la purificación del templo al comienzo de su relato para indicar que ha comenzado a purificar la religión del judaísmo y ha abierto las puertas a los creyentes para tener acceso a Dios. Esas son las 4 explicaciones que se han dado acerca de esta diferencia en cuanto al momento en que Cristo lleva a cabo la purificación del templo. ¿Es al comienzo o al final? ¿Son 2 o es solamente una? ¿Quién es el que tiene la
tiene la razón. Bueno, esas son las cuatro explicaciones que se han dado hasta el día de hoy. Es lo que nos comentan algunos comentaristas como William Barclay, por ejemplo. Bien. Ahora vamos a darle lectura en el capítulo 2 del libro de Juan, del verso 12. Vamos a darle lectura hasta el verso 25 del Hermano capítulo. Pablo, Sí, hermano Dan. disculpe, quiero retroceder un poquito y hacerle una consulta con respecto a las fiestas que dio usted a conocer, las tres fiestas. O cada una, ¿cuál de ellas tres es la más importante y por qué sería esa importancia? ¿O las tres tienen la misma importancia y relevancia? Con respecto a la importancia, hermano Dan, no sé cuál sería la más importante ahí, ¿eh? Tabernáculo, Pentecostés o Pascua. Por el recordatorio, por el significado y por las implicancias teológicas que va a tener en el futuro, tanto en la comunidad israelita como la cristiana. Si la pregunta es cuál de ellas es la más importante, entonces podríamos concluir que sería la fiesta de Pascua. No sé si los judíos habrán considerado una más importante que otra, pero por lo que yo estoy viendo ahora, la Pascua sería muy relevante por el significado que tiene. Porque la Pascua constituye la salida de la esclavitud de Egipto, la liberación del pueblo hebreo de esa situación de esclavitud, la liberación también del ángel de la muerte cuando pasa en aquellas casas donde estaban teñidas con la sangre de ese cordero pascual. Esa fiesta, juntamente con todas las otras, por supuesto, todos los años la van a celebrar, pero los judíos van a preguntar, ¿y qué es lo que estamos celebrando esta noche? Nosotros estamos celebrando la liberación de la esclavitud de Egipto. Esto representa el pasar. Algunos lo interpretan de que el ángel de la muerte pasó de largo las casas donde estaban teñidas con sangre, pero otros Pesaj, pero otros la interpretan de pasar, es decir, de pasar de la esclavitud a pasar a la libertad. Por tanto, esa fiesta cada vez era celebrado en las comunidades judías, en las familias. Cada nueva generación debía considerarse como salido de la esclavitud. Es decir, cada generación debía considerarse como la generación del éxodo, de la liberación. Pero en el cristianismo, la Pascua tipifica o representa la obra que Cristo vendría a realizar, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo, considerado como el Cordero Pascual. Eso dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, efectivamente, él dice que murió a la hora en que estaban siendo muertos los corderos de la Pascua. Los sinópticos señalan que para la Pascua se están celebrando la cena del Señor. Eso es lo que dicen los sinópticos. Es decir, la hora donde se están matando los corderos, a esa hora se está el Señor celebrando la Pascua juntamente con sus discípulos, se están comiendo el cordero pascual. Si esa es otra Pascua o realmente es la Pascua que están celebrando con la Santa Cena, entonces la Santa Cena constituiría el signo de la Pascua, es la fiesta más importante dentro del cristianismo, la Pascua, es decir, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Dentro de la fiesta cristiana, esa es la más importante. Desde la perspectiva cristiana, por el significado, por la trascendencia histórica, podríamos considerar esa la más importante, por la liberación de la esclavitud de Egipto. Sería vista como cuando el pueblo de Israel se constituyó como un pueblo independiente, del mismo modo como todos los países del mundo ven un momento específico donde se vuelven independientes, como nosotros celebramos
el 18 de septiembre, por ejemplo, en la Junta Nacional de Gobierno, o cualquier otro país. Eso es, en ese sentido, sería la más importante, donde se constituyen como nación al ser liberados. Muy bien. Esa era la pregunta, ¿cierto, Muchas hermano? La gracias. única. Sí, Listo, sí, hermano. esa era una aclaración. Muchas gracias, hermano Pablo. Muy bien, hermano. Muy bien. El verso 2, entonces, vamos a comenzar con el hermano Alexis Macé. Vamos a leer 2 versículos bíblicos, por favor. Primero con el hermano Alexis, después el hermano Jaime, y después lee nuestro hermano Juan Carlos Venega, por favor. De 2 versículos bíblicos hasta el verso 25, por favor. El 2:12, profe. Por favor, hermano Alexis. Después de esto, descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermano Gabriel, por favor, y después la hermana Belén. ¿Hasta cuál leo? Del verso 18 al 19, por favor, hermano. No, 18 ese no. Después la hermana Belén y termina la hermana Ruth, por favor. Ya. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Y continuó, ¿cierto? Sí, por favor, hasta el 25, hermana Ruth. Ya, ok. Entonces, en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Perfecto, muchas gracias, hermanos. Estamos viendo la sección de la purificación del templo. ¿Cuál fue la ocasión o la circunstancia en que se lleva a cabo esta importante escena? Se acercaba la Pascua. Excelente. La fiesta entonces que se iba a desarrollar, eso lo dice en el verso 13, la fiesta de la Pascua, que era una de las fiestas más importantes que los judíos debían celebrar y donde los hebreos debían acudir a Jerusalén, a aquellos que se encontraban a una distancia de 25 kilómetros aproximadamente. ¿Qué más? La víspera de la Pascua. ¿Cuál es la otra ocasión o las circunstancias en que ocurre esta escena muy importante? ¿Qué ve el Señor Jesucristo que le causó tanta impresión, tanta ira, tanto celo? Nos dice el Evangelio de Juan: tu celo por tu casa me consume. El Evangelio está citando un pasaje del Antiguo Testamento que es el libro de los Salmos. ¿Qué es lo que ve el Señor? La casa estaba convertida en una casa de mercado. Ya, eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan. Jesús ve a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y también ve a los cambistas que se encontraban en el templo. Los bueyes, las ovejas, las palomas
eran animales que se ofrecían para el sacrificio. Estos animales estaban inspeccionados, ya tenían el visto bueno de parte de los sacerdotes, de las personas que estaban a cargo del templo. Por lo tanto, eran animales que se podían sacrificar. Para evitar el trabajo de las personas de traer animales de sus casas, y también para que no le rechazaran estos sacrificios que ellos llevaban, entonces prefería la gente comprar los animales ahí mismo para la venta. Y cambistas también, porque las monedas que se utilizaban tenían la imagen del César. Y esta imagen va a profanar el templo, no puede ser algo gentil, algo pagano, que pueda ingresar al templo de Jerusalén, que es sagrado, por lo tanto, se deben llevar a cabo estos cambios. Pero estos cambios eran usureros, por eso también el texto bíblico resalta aquello. Era una especie de esquilmación que se realizaba de parte del templo a la población judía. Un negocio, como lo dice el Señor Jesucristo, pero no es solamente la causa. Los evangelios nos presentan otras causas también. Bien, esa fue la ocasión de la purificación de este templo. ¿Qué hizo Jesús al ver esta situación tan terrible en su propia casa? Que era en realidad una figura profética de lo que iba a suceder en el futuro. El templo, el tabernáculo de reunión, y el propio Juan lo dice, representa a Jesucristo mismo, a su cuerpo. Esto lo dice en toda esta escena. Destruir este templo y en 3 días yo lo voy a destruir, se refería a su propia persona. ¿Qué hizo Jesús? Nos dice el Evangelio de Juan. Que lo echó a todos. ¿Es un azote de cuerdas, dice? Muy bien, hizo un azote de cuerda entonces. Es decir, preparó un azote, no sé, los que trabajan en el campo con caballos, con bueyes. Imagínense algo de cuero, bien tensado, y comenzó a darle a la persona y volcar todo lo que había a su alrededor. Un azote de cuerda, y expulsó del templo a todos los vendedores, como dice el Evangelio de Juan. Como un chicote. Un chicote, no sé qué otros nombres tienen en los que trabajan en el campo, hermano, los caballos. Una cuerera. Un chicote, una cuerera. Con eso comenzó a darle algo de cuero, como cinturón de Una cuero. huasca, como dice el hermano. Claro, una huasca, no, aquí estamos viendo algo. Si le llegó uno de estos golpes por la espalda a alguien, debió haber quedado marcado por algunos días. Ya marcado por Cristo, de esa manera se recuerda. No sé qué habrá pasado con esas personas, no nos dice mal la Sagrada Escritura. Muy bien. Reprochó la conducta de parte de los mercaderes, porque estaban lucrando en la casa del Señor. Y en el lugar específicamente donde estaban lucrando, eso es lo que más le consternó y admiró el Señor. ¿Qué hicieron los judíos cuando vieron esta escena de Jesucristo? Uno que viene de Galilea, de Nazaret específicamente. Una persona desconocida. Y además que son marginados, son discriminados. Galilea de los gentiles, es lo que dicen los de la capital de Jerusalén, la capital religiosa. Esto ocurre acá en Jerusalén, en Judea. ¿Qué le dijeron los judíos cuando vieron todo esto? Que le diera una señal. Muy bien. Ellos pedían señal. Muy bien. Pedían señal entonces. ¿No? Sí. Sí, lo que pasa es que ese tema quiero volver al es que estaba buscando un texto. Ya. En el versículo anterior, cuando el Señor toma un azote de cuerda y expulsó del templo a todos los vendedores. Yo siempre me pareció la duda, ¿por qué Dios tomó un azote de cuerda? ¿Por qué no un látigo? ¿Por qué no un palo, una varilla? No sé. Y escudriñando la escritura, quiero leer un pedacito del texto. ¿A qué se refiere el texto? Dice, este es un símbolo de su justo enojo, de su derecho a ser obedecido, de su derecho a que lo obedecieran dentro del templo. El azote era un símbolo del poder y del juicio de limpieza de Dios. El tipo de poder y del juicio de limpieza que hace a los hombres temblar ante Dios. Muy bien, Cuando
Cuando estudié o estudiando, siempre me pareció la duda por qué hizo este azote Dios. Y ahí me encontré con esta cita bíblica. Perfecto. De un comentario bíblico, de alguna Biblia de estudio. Sí, de una Biblia de bosquejos y sermones. Ah, perfecto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano Jaime. Bien. Dio una señal a los judíos en el verso 17. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras? Ya que haces esto, respondió Jesús, le dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Esa fue la señal, ¿eh? La señal o el signo, señal, el signo de la justificación de lo que Cristo había realizado. La señal o el signo de la obra que Cristo está realizando acá del templo es la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa va a ser la señal. La resurrección y su muerte. La cruz es el símbolo entonces por excelencia de la obra que Cristo está haciendo acá. Se refería a su propio cuerpo. Aquí estamos viendo el antitipo. Delante de ellos se está cumpliendo el símbolo, que es lo que significa el templo de Jerusalén. El significado de esto, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento en el libro de Salmos, capítulo 69, en el verso 9, el celo por tu casa me consume, y el verdadero templo es Jesús de Nazaret, nos dice el verso 20 y el verso 22. Dijeron luego los judíos, 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho anteriormente. Los discípulos no entendían lo que estaba ocurriendo en varios casos, este es uno de los tantos casos. Pero posteriormente, cuando se produce la resurrección de Jesucristo, ellos logran entender los significados, los actos y las enseñanzas de lo que Jesucristo había anteriormente indicado. Después de Caná de Galilea, cuando se produce el principio de los milagros de Jesucristo, se traslada a Capernaum o a Capernaum. Le acompañan su madre, sus hermanos y también van sus discípulos. Aquí estamos contra el tiempo, están quedando. Se está quedando sin tiempo, me está diciendo. Se va a cortar, hermanos, y después vamos a tener que volver al mismo link. Pero el link yo no lo... parece que lo copié, voy a ver si en alguna parte debo tenerlo. Pero después volvemos. Pero cuando se corte, dejemos que se corte eso. Luego Jesús se dirigió a Jerusalén cerca de la Pascua, lo dice el verso 13. Juan menciona 3 Pascuas durante la actividad de Jesús. Los otros 3 evangelios solo mencionan la última Pascua. En esta Pascua colocan ellos este relato, es decir, la última que ocurre. Herodes había comenzado la restauración del templo en el año 20 o 19 antes de Jesucristo, antes del nacimiento de Jesús. Los 46 años desde entonces sitúa este suceso en el año 28 después de Jesucristo. Por lo tanto, en el año 28 después de Cristo ocurre este evento. Jesús reemplaza al antiguo templo, representativo de todo el judaísmo, que incluía la ley, y se presenta como el verdadero templo, el lugar del encuentro entre Dios y los hombres. El templo de Jerusalén representaba la presencia activa, más intensa, donde estaba la presencia de Dios real. Y también significaba, era el símbolo del centro de la religión y de la fe del judaísmo. Por lo tanto, ahora cuando Cristo está diciendo que Él es el templo, está indicando que el templo literal o físico ha sido reemplazado ahora. Simbolizaba el centro de la religión judía, donde llevan a cabo su culto. Ahora el centro de la fe del pueblo de Dios ya no es un lugar físico, sino que el centro donde se lleva a cabo el culto verdadero y auténtico a Dios se lleva a cabo en la persona de Jesús de Nazaret. Para rendirle un verdadero culto a Dios se debe realizar por medio de la persona de Jesús. El centro de la fe del pueblo de Dios ahora, el auténtico pueblo de Dios, el definitivo,
el real se lleva a cabo en la persona de Jesús de Nazaret, donde Él convoca, donde son convocados por Jesucristo, donde las personas depositan la fe en Jesucristo, ahí está el pueblo de Dios. Ha sido sustituido entonces el templo y todo lo que significaba, toda una institucionalidad de la religión judía, ha sido reemplazada ahora por Jesucristo, por la fe en Cristo. Se ha iniciado un nuevo pueblo entonces, el pueblo cristiano, compuesto de gentiles y también de los creyentes que nacen del judaísmo, que se convierten a Jesucristo. Es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, y el nuevo templo, el definitivo en realidad, porque el otro era sombra simplemente de lo que iba a venir posteriormente. Muy bien. ¿Qué más nos dice el pasaje bíblico? Jesús tenía por lo menos 3 razones para purificar el templo. Una era, se estaba profanando el nombre de Dios. Y una de las razones, de las causas por las cuales se molesta, los sacrificios no se acompañaban de una sinceridad similar al paganismo. Porque no lo revela el Evangelio de Juan, pero sin embargo lo revelan los sinópticos. Los sinópticos dicen que el templo se ha convertido ahora en una cueva de ladrones. La cueva de ladrones no se refiere a la esquilmación o la usura que se está llevando a cabo en el templo por la venta de animales y también el intercambio de moneda, que sí se estaba llevando a cabo, eso es lo que dice el Evangelio de Juan. Pero para los sinópticos la cueva de ladrones es un sentido figurado para referirse a aquellas personas que estaban huyendo de la justicia en el Antiguo Testamento, en la época de Jeremías principalmente. Para huir de la ira de Dios, ellos se escondían en los templos, en las cuevas, en las montañas, para que la justicia no llegara allí. Pensaban que las montañas lo iba a proteger para que no pagaran la pena de sus crímenes. Por lo tanto, los judíos pensaban que por estar presente en el templo, por llevar a cabo el culto en el templo de Jerusalén, iban a librarse de la ira que vendría sobre ellos, o el juicio de Dios que vendría sobre ellos, por el simple hecho de ser judíos y por estar participando en las actividades del templo. Por ofrecer los sacrificios de manera superficial, externa, ritualista o formal. Eso es lo que hacían precisamente los paganos. Los paganos pensaban que sus dioses se complacían o estaban satisfechos estos dioses con que su pueblo le llevara un cordero, un cerdo, un vacuno o cualquier tipo de animal. Pero ese Dios no se inmiscuía en la vida privada de sus seguidores. Por lo tanto, los israelitas estaban haciendo exactamente lo mismo que los paganos, actuando como paganos, o como un religioso de hoy que cumple todos los elementos externos de la religión, pero que no practica de manera sincera, devota, de manera devocional el amor a Dios. En ese sentido, los sacrificios eran similares a los sacrificios paganos. Marco añade otra razón, agrega el texto: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El lugar donde se estaba ofreciendo, o donde se estaban llevando a cabo estos intercambios comerciales, era en el atrio de los gentiles. El templo de Jerusalén habían varios sectores. Estaban el atrio de los gentiles, luego el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres, luego el atrio de los sacerdotes. Los gentiles no podían ingresar al atrio de las mujeres podían ingresar al atrio de los hombres, y los hombres podían ingresar al atrio donde estaba reservado exclusivamente para los sacerdotes. Cada uno de estos grupos tenía un espacio donde podían estar, pero no podían salirse de esos espacios. En el único lugar donde la religión de los judíos le permitía estar a los gentiles es precisamente en ese lugar donde se estaban llevando a cabo los intercambios comerciales. Por lo tanto, era un lugar de oración. Para orar se requiere tranquilidad, sin distracción,
Imagínense en una plaza, en una feria, donde están los intercambios comerciales, las ventas, los gritos de todos los animales, cebolla, en fin, lo que ocurre como una feria. Imposible tener la tranquilidad para poder orar, por eso la gente se va a lugares aparte, donde hay silencio, para poder concentrarse y que no exista esta distracción en la oración. Esa es la otra razón por la cual el Señor se molesta, porque se están llevando a cabo estos tráficos comerciales en el lugar de oración, en un lugar donde los gentiles podían estar en tranquilidad, podían concentrarse y estar libres de cualquier otra distracción para poder comunicarse con Dios en el lugar sagrado que es el templo, el centro de la fe judía del Antiguo Testamento. Y el resultado, muchos creyeron al ver las señales que hacía, y se revela también la omnisciencia de Jesús de Nazaret, porque ¿cómo se revela? ¿En qué situación se revela que Jesucristo es omnisciente? En el verso 24, verso 25, ¿qué es lo que estuvimos leyendo en esos versos bíblicos? Escudriñaba las mentes. Muy Dios, pues Jesús sabía lo que había en el corazón de la persona, de cada hombre. Él sabía lo que había en el hombre. No había necesidad de que nadie le dijese qué era lo que existía en el corazón del ser humano. Este es un atributo exclusivo de la divinidad, el saber los corazones de los hombres. Nosotros podemos saber lo que está en el exterior de los seres humanos, pero Dios es el único que puede saber lo que está en el interior, en el corazón. Dios mismo es el que lo dejó establecido ahí, Él sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Por lo tanto, aquí se está revelando la omnisciencia de Jesús de Nazaret. Su divinidad. Recuerde que el Evangelio de Juan es uno de los evangelios y uno de los libros que más énfasis hace acerca de la divinidad de Cristo. Comienza su evangelio con las palabras del verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, para que no quepe ninguna duda de que Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas y el sustentador de todas las cosas también. El unigénito que está en el seno del Padre. Él ha dado a conocer. Puede salvar, puede perdonar pecados, y aquí está diciendo que conoce el corazón de cada uno de los seres humanos. Y ese es un atributo exclusivo de Dios. Nadie más puede tener acceso al corazón de cada uno, de algún individuo, a menos que el Señor lo revele. Dios lo revele por el discernimiento de espíritu, por ejemplo. Pero aquí él lo sabe, no hay necesidad de que nadie le diga nada porque Él sabía lo que había en el corazón de los seres humanos. Eso es lo que nos dice este pasaje bíblico. Bien. Continuemos entonces con lo que nos dice. Comienza a manifestarse las señales y muchos creyeron en ellos. Para Juan, ¿cómo ve Juan la fe que está basada en las señales, en los prodigios y los milagros de Jesucristo? El escritor, el que está escribiendo, ¿cómo lo ve? ¿O cómo interpreta el Evangelio de Juan, el autor del Evangelio de Juan, aquellas personas que creen, pero basado en los milagros o en las señales que Jesucristo hacía? ¿Qué tipo de fe podemos denominarle a esta fe que está basada en los milagros o en las señales de Jesús de Nazaret? Aquí, no sé, por lo que yo puedo entender, hermano, que aquí el pueblo estaba acostumbrado a ver quizás las señales que hizo el profeta Elías. Puede ser que porque en algún minuto el profeta Elías, cuando oró al Señor, cayó fuego y consumió el holocausto. Entonces los judíos tenían esa perspectiva de ver señales, y a él también le exigieron señal si era de parte de Dios o no. Correcto. Este tipo de fe, que está basada en las señales, en los milagros,
pareciera que el autor del Evangelio de Juan no la ve como una fe auténtica, sino que lo ve como una fe que es precaria, por lo menos, o una fe en la Profesor, cual se puede desconfiar, porque profesor, se basa en los milagros, en las señales. ¿Sí, hermano Vicente? disculpe por interrumpirlo tanto. No, Sí, es que adelante, por favor. estaba pensando acerca de la fe que describe Juan. Se le podría denominar, ya que por lógica es una fe humana, ya que nosotros queremos ver lo que para creer. ¿Se le puede llamar a eso fe condicional? Sí, puede ser, porque está basada en los milagros que puede apreciar. Y si no ocurren los milagros, las señales que él quiere o que él desea, porque aquí las señales y los milagros es lo que Cristo está determinado a ejecutar o llevar a cabo, que es el templo, la señal de Jonás, entre otras. Los milagros también, que convertir el agua en vino. Todo esto son principios de señales. Pero la gente que sigue a Jesús basado en los milagros que realiza, estas personas, su fe está basada, y siguen a Jesús por los panes y los peces. Pareciera que siguen a Jesús por intereses personales, por los beneficios temporales o por los beneficios físicos que pueden sacar de Jesús de Nazaret. No es una fe auténtica, por lo que estamos viendo acá. Entonces, duda, desconfía, tiene sospecha el autor de Juan de personas que creen basado en los milagros. La fe auténtica no se basa o no se fundamenta en los milagros, como vamos a apreciar en todo el Evangelio de Juan. La fe auténtica vemos que está basada en la obediencia. Y la fe auténtica también, lo menciona acá el Evangelio de Juan, es un proceso, es un progreso. Por medio de la experiencia con Jesucristo, esta fe se va desarrollando. Alguna fe nace de manera dramática, como ocurrió con el apóstol Pablo, por ejemplo. Estoy hablando acerca de la fe salvífica, la fe que produce la salvación. De esa manera dramática, o como el carcelero de Filipo, por ejemplo, que quiso matarse, tomó su espada y se iba a suicidar con esa espada. Pero otras personas creen de manera más paulatina a través del tiempo. Van avanzando, progresando en esta fe, hasta que en algún momento se produce la auténtica fe. Pero no está basada en los milagros, sino que se basa en la experiencia con Jesucristo, al conocerle personalmente. ¿Quién realmente es Jesús de Nazaret? Y para saber quién es Jesús de Nazaret se da por revelación de Dios Padre. Dios le da a conocer a la gente quién es realmente Jesús de Nazaret. Eso lo dice el Evangelio de Juan también. El Señor da a conocer, el Señor va a revelar quién es Jesús de Nazaret. O también Jesucristo se revela a sí mismo. Pero se revela a aquellas personas que quieren obedecer. Y no se va a revelar como quién es Cristo a aquellos que no quieren obedecer. Porque la obediencia precede siempre a la fe, por lo que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Este tema, sí, hermano mi Jaime. hermano, también se puede tomar como lo que pasa hoy día en la actualidad. Muchas veces nosotros pedimos señales a Dios para poder creer. Muchas veces nosotros oramos en forma pidiendo una señal a Dios que sane o haga un milagro de sanación en algún familiar, y después, si Dios lo hace, podemos creer. Y es una señal que nosotros, en base a lo que podemos ver, a lo que Dios puede hacer. Y resulta que la mayor señal que nosotros podemos mirar es la señal que hizo Dios en favor de la humanidad, que entregó a su Hijo para salvar nuestras vidas. Es la mayor señal que podemos tener nosotros. Claro que sí. Cristo murió, resucitó de entre los muertos. Qué mayor señal. Esa es la señal que despierta la fe y activa la fe de los creyentes. Eso lo dice el Evangelio de Juan. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, a todos atraeré a mí mismo.
se refiere a la crucifixión cuando el Hijo del Hombre sea levantado. Pareciera que desde la crucifixión de la cruz, donde Cristo fue crucificado allí, pareciera que hubiera una especie de un imán, donde está atrayendo a la gente. A todos atraeré a mí mismo. Esta expresión que se utiliza para referirse a atraer es como agarrar a la fuerza, agarrarlo de aquí y arrastrarlo, llevarlo a Jesús de Nazaret. Es decir, se ejerce fuerza y presión a la persona que se está atrayendo a Jesucristo. Se requiere eso porque el pecado produce un peso, algo muy pesado sobre el pecador, de tal manera que el pecador se resiste por el peso del pecado a ir a Jesucristo voluntariamente. Por eso que Cristo tiene que arrastrarlo a la fuerza. Y el pecador ofrece resistencia, además, ofrece resistencia. Claro que algunos dejan de resistir en algún momento, por eso es que finalmente nos convertimos a Jesucristo. Pero es desde la señal de la cruz, el signo de la cruz, eso es lo que dijo: destruyen a este templo, en 3 días lo voy a levantar. El signo, la señal que pidieron los judíos. La señal fue la señal de la cruz, de la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo, la señal por excelencia. Se han producido muchos milagros, por supuesto la iglesia ha crecido en base a todos los milagros que el Señor ha realizado. Por ejemplo, iglesias se han establecido en los campos porque el Señor sanó a una persona ciega de cáncer, por ejemplo, se establecieron, donaron el terreno, se establecieron templos. El Evangelio de Juan nos dice que no se fía de ese tipo de fe, de la fe que está basada en los milagros, porque la gente no es una auténtica fe, después se va del camino. Es lo que nos comenta el Evangelio de Juan. El libro de Hechos nos comenta que las personas creyeron en base a los milagros que vieron. Acá tenemos una imagen de Nicodemo. Cristo conversando, hablando con Nicodemo en la noche. Esto fue pintado en el siglo XVII, ¿eh? La encontré. Está pintado en óleo. No sé quién será, parece que un alemán fuera el autor, ¿eh? Hendrich Vollmarig, no sé cómo se leerá el nombre de este autor. Me gustó mucho la pintura del siglo XVII. Hermano, sí, hermano Enrique. Hermano Paulo, con respecto a lo que acaba de mencionar usted, la fe basada en los milagros es una fe no confiable, ¿no? Por lo que entiendo. Y es lo que sucede cuando la gente cree y espera ver milagros dentro de la iglesia, y cuando no los ve, evidentemente dejan de creer, dejan de buscar el reino de Dios, y esa fe sencillamente termina por diluirse, es decir, esa gente termina por apartarse del Señor, apartarse del camino. Así es. ¿O me equivoco? No, sí, así es. En la experiencia nosotros lo hemos visto. Correcto. Personas que andan buscando una iglesia donde hayan milagros extraordinarios, donde no hayan milagros, sino que donde hayan señales, prodigios. Entonces los predicadores, ¿qué es lo que hacen? Tratan de darle a la gente lo que anda buscando. Algo muy extraño. De hecho, por ejemplo, en los campos, no ¿sí? sé, es la experiencia que yo he tenido, en los campos hay mucho de eso, mucho de eso. Bueno, eso era el comentario, gracias. Muy bien. Me contaban, por ejemplo, las iglesias nuevas, modernas, de estas señales, pero no son señales genuinamente espirituales. Lo había contado en una oportunidad donde una persona estaba con la posición invertida, pegado a la pared como una lagartija. Y el pastor preguntó: ¿y este hermano por qué está así? Porque él tiene un espíritu de lagartija. Fue la respuesta que recibió. Y otros andaban gateando como un perro, y otro le llevaba una correa invisible, espiritual, y ladraba como perro, otro como bueyes, por ejemplo. Es decir, la gente quería ver algo extraordinario, algo, no sé, fantástico, como algo de la espiritualidad, no sé de dónde sacarán este tipo de espiritualidad,
pero que cristiana no podría ser porque el Señor nunca veja al ser humano hecho imagen y semejanza de Dios la condición de una bestia. Y ahí así está la gente, donde hay estos tipos de milagros, no sé cómo denominarle, estos tipos de señales, pero la señal por excelencia es la crucifixión, la muerte de Jesucristo. Sí, eso es lo que predicaban la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Una y otra vez, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó de entre los muertos. Los que creen en el Cristo, esos serán salvos. Es decir, el milagro de la resurrección, no hay necesidad de buscar ningún otro milagro, si eso ya con eso es suficiente. En Cristo Jesús. Bueno, los otros milagros también ocurren, otros milagros y hermanos creen en aquello. Pero esta fe nos dice Juan, que está basada en los milagros, se puede dudar, sospecha. Jesucristo no se fía de este tipo de fe, por lo menos lo que nos dice acá el texto bíblico. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Bueno, es Jesús el que no se fiaba de ellos, y Juan lo deja registrado también, pero Juan el que más resalta este antecedente, lo deja registrado ahí. Lucas en el libro de los Hechos no lo menciona, sino que lo menciona a la inversa. Hay un hermano que me está haciendo una pregunta acá, a ver. Hermano Gabriel tenía el link. Entonces, lo voy a anotar. Cuando no se ha cortado la reunión, ¿eh? Muy bien, aquí está el link, parece. Parece que anotando esto por si acaso, si se corta. En el chat, hermano, está el link. Si eventualmente se corta, nos vamos inmediatamente a ese link. Bueno, Pablo. Sí, hermano Bernabé. Muchas veces cuando no hay milagros o no vemos prodigios o señales, se piensa o se dice que el Espíritu de Dios no está en ese lugar. Y yo creo que, o sea, es bueno sí que haya señales, el Señor hace muchas señales, muchos prodigios, y no podemos desconocer, porque Dios lo hace cuando Él quiere, y en el momento que Él quiere. Pero yo creo que bueno, como decíamos, el mayor milagro es lo que el Señor hizo por nosotros, o sea, está basado en la palabra, el mayor milagro. Y la palabra está escrita para nosotros, para guiarnos, para ver en ella todos los milagros que hizo Dios, en cierta manera. Entonces, muchas veces se dice, no, en el Espíritu de Dios no está, porque no hay sucesos, no hay grandes acontecimientos. Pero sí, a lo mejor deben de vez en cuando suceder cosas fuera de cosas sobrenaturales, sí, en nuestra iglesia. Yo creo que sí, también corresponde que hayan. Perfecto, muy bien. Muy bien, hermano, por su intervención. Hermano Mitchell, parece que quieres decir algo más, ¿o no? O sea, hermano, disculpe que no puedo activar el audio. Pero, o sea, mi humilde opinión en realidad, ¿sí? Yo creo que la base que pasa en iglesias que son bastante tradicionales es que se basan en los milagros toda su vida, y al no ocurrir se van de la iglesia y su fe decae. Pero a mi parecer, a mi forma, y lo que yo siempre he tratado de creer, es creer en Dios incondicionalmente y pensar que todo es un milagro, porque si me levanto es un milagro, si camino es un milagro, porque hay personas que no lo pueden hacer. Entonces, al pensar en eso, todo lo que yo hago al ver mis hijas caminar, al ver mis hijas jugar, crecer, tener mi familia, mi esposa, estar todos bien, y aunque tal vez pueden pasar circunstancias que no son favorables, pero son siempre para un aprendizaje. Entonces yo creo que la gente, claro, basa su fe en milagro, pero como decía el hermano, el mayor milagro fue la muerte de Jesucristo en la cruz, la cual nos dio la salvación, pero también a cada día nosotros vemos milagros. Yo, por parte de mi familia, de mi esposa, obviamente tuvieron un accidente, ella quedó en silla de ruedas, la niña, pero aún así ellos sirven al Señor, entonces su fe no está basada en un milagro, y creen que si ella está viva es un milagro, aunque no pueda caminar. Pero yo creo que esa es la perspectiva que uno debe cambiar, que sí existen los milagros, porque si no, yo no respiraría en la mañana, no me levantaría, no caminaría, y tal vez no todo lo sobrenatural o que nosotros queramos. Yo siempre he pensado que Dios es tan sabio que nos da lo que en realidad sabe que es bien para nosotros, aunque pidamos otras cosas, pero Él sabe que nos pueden hacer mal. Entonces eso me gusta pensar que sí, Él me hace milagros todos los días. Eso.
Perfecto, hermano Michel. Muchas gracias. Hermano Pablo, La una fe cortita. incondicional, sí, bueno, Henry. Sí, Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre. Bueno, seguirán. Es decir, la iglesia no tiene que andar buscando los milagros, sino que al creer son los milagros los que siguen a la iglesia, los que acompañan a la iglesia. Pero la iglesia no tendría por qué buscar los milagros. Es Dios quien lo hace cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Perfecto, sí, así es. Gracias. Así es. Muy bien, muy bien. Estamos siendo iluminados día viernes, ¿no? Excelente. Sigamos, hermanos. Estamos con Nicodemo, entonces. Tuvo que haber sido rico este hombre. Cuando Jesús murió, trajo para preparar su cuerpo para la sepultura una mezcla de mirra y aloes, que pesaba unas 100 libras. Esto solamente lo podía comprar alguien que tuviese recurso económico. ¿Qué más nos dice? Era fariseo, era uno de los gobernantes judíos, pertenecía al Sanedrín, que era el Tribunal Supremo de los Judíos. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas, o ancianos. ¿Por qué fue de noche este hombre? No sé si no recuerdo si hice una pregunta, parece que no. ¿Por qué creen que Nicodemo fue de noche a Jesús de Nazaret? Hermano Jaime. Era un hombre muy respetado dentro del pueblo judío. Sí. Y quizás no tenía un estatus como maestro, y para él quizás era como rebajarse ante Jesús. Muy bien, esa es alguna respuesta que se han dado, sí. Esas son algunas respuestas que se han dado acerca de por qué de noche va a conversar con el Señor. Algunos dicen por precaución, para evitar el compromiso de él junto a Jesús, para no perder prestigio al conversar con el Señor. Increíble, ¿eh? Bueno, no sé la razón por la cual él fue de noche. Otros dicen porque quería hablar a solas con Jesucristo y sin interrupciones. Yo me inclino más a el segundo punto, para que no hubiesen interrupciones, porque en el día, imagínense, va a conversar Nicodemo a las 12 del día, a las 3 de la tarde, donde está la multitud, tratando de escuchar a Jesucristo, conversar con Jesucristo, a tomar a Jesucristo al borde de su manto, gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y un fariseo también tratando de conversar con Jesucristo en ese contexto. Puede ser eso también, para estar sin interrupciones, porque los rabinos decían que la mejor hora para estudiar la ley era en la noche, cuando no se presentaban distracciones. Buena hora, buen horario. Otro estudia en la mañana, otro en la noche, se concentra mucho, no hay ningún ruido para leer en la noche, para estudiar la Biblia. ¿Sí, hermano Jaime? Y lo otro es que él es fariseo, y como fariseo está lleno de rituales. Puede ser también que durante el día él tenía que haber tenido muchos rituales por el cumplimiento de la ley. Bueno, también era un gobernante también judío, muy bien, así es. Nicodemo era un hombre con muchas inquietudes, muchos honores, pero tenía un vacío en el corazón. Qué increíble que no podía llenar este vacío a pesar de todo el conocimiento que tenía, las tradiciones, el honor, el respeto que tenía, pero tenía un vacío en su corazón, por eso que fue de noche. Pero Nicodemo ¿cuál fue la razón por la cual fue Nicodemo fue a conversar con Jesús, independientemente a la hora a la cual haya ido? Aclarar las dudas que tenía con alguno del Sanedrín, porque dice sabemos, ¿sí? Quiere decir que hubo una conversación antes, y dijo, ahí lo dice la escritura, dice que él no hace estos milagros si Dios no está con él, y lo llamó rabí. Nadie puede hacer estos milagros o estas señales si Dios no está con él. Es decir, Correcto. Él va por las señales, por los milagros. Bueno, las señales, los milagros tienen esa finalidad, llevar a Jesucristo. Esa es la finalidad que tienen los milagros, llevar a Jesús de Nazaret. Y en Él, en poner la fe en Él, no los milagros o las señales, sino poner la fe en Jesús, donde se despierta la fe. Pero incluso no se despertó la fe de Nicodemo en ese instante,
se va a despertar mucho después, porque la fe que nos presenta Juan acá es una fe progresiva que va aumentando, va creciendo, es un proceso lento que en algún momento se produce. Nicodemo aparece después aún dubitante, tiene dudas, es un seguidor secreto de Jesús. Es secreto porque su fe está progresando. Podríamos decir, Nicodemo es como un vecino, un amigo, un colega de trabajo o un familiar que va de vez en cuando a la iglesia a escuchar, porque le gusta cómo cantan. La comunión de los hermanos le sorprende, que lo reciban con cariño. Eso fue lo que me impactó a mí. Me dijeron, hermano, me alegro mucho que haya venido, una hermana anciana se acercó a mí y me abrazó. Yo lo encontré impactante, un mundano, que alguien que lo abracen así con cariño. No, algo de Dios, no, me impactó. Y le gustó eso a una persona, pero todavía no ha tomado la decisión. Va de vez en cuando, y cuando hay conversaciones con los colegas de trabajo, él trata de defender la postura cristiana, pero todavía no es cristiano. Lo vemos igual que con Nicodemo ocurre eso acá. Hasta que en algún momento Nicodemo ya se convierte en un seguidor público de Jesucristo después de la muerte de Jesús. Eso es lo que vemos aquí con esta fe. Por eso no hay que desesperarse en la conversión de la gente, porque aquí Juan nos enseña que la fe es un proceso gradual, lento en algunos casos. Hay un proceso largo, pasan años para que la fe se produzca, pero hay que dejarle que Dios actúe en ese proceso lento. No debemos nosotros apresurar el proceso para no interponernos en el trabajo del Espíritu Santo y en la obra que está realizando en cada uno de los creyentes. Muy bien. Va a conversar entonces con Jesús. Es lo que hay que hacer cuando hay dudas. Conversar, presentarse a Jesús de Nazaret. Era fariseo, nos dice el pasaje bíblico. ¿Qué más nos dice el texto? Era principal entre los judíos, el capítulo Maestro. 3. Era maestro, fariseo. Era buscador de la verdad. Sabemos que ha venido de Dios. Él dice que es un maestro, un enviado de Dios. Todavía él lo considera como un ser humano común y corriente. Bueno, no común y corriente, sino una persona ya de importancia, porque su ministerio está siendo acompañado por los milagros que Dios está realizando en él. Busca la verdad. Sabe que Jesús ha venido de parte de Dios, lo dice el verso 3. Pero considera a Jesús solamente como maestro. No lo considera como Dios. No, claro que no. Si es el primer encuentro que tiene, y no sé, a esta altura, si alguien considera a Cristo como Dios. Todavía no, porque se revela después esto, porque está recién comenzando, estamos en el capítulo 3, estamos en Jerusalén, en el primer año de ministerio de Jesucristo. Después se va a revelar la verdadera identidad de Jesucristo. En el monte de la transfiguración, por ejemplo, cuando es glorificado. Y cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en el contacto con algunas personas también, algunos le van a adorar, como un ciego, por ejemplo. Pregunta para lograr comprender. Hace preguntas espirituales. Es importante, si tenemos inquietudes espirituales, debemos preguntar cuáles son las respuestas. No podemos pensar que por tener interrogantes espirituales nos van a considerar como carnales o como que estamos cuestionando la fe cristiana por tener preguntas espirituales. Los jóvenes principalmente tienen preguntas espirituales. Si ellos tienen preguntas espirituales, hay que responderlas de alguna u otra manera, o derivarlo a una persona que sepa más, o comprarle libros, orientarle a literatura. La apologética, por ejemplo, los jóvenes preguntan tienen temas de la existencia de Dios, acerca de los milagros, la resurrección de Jesucristo, acerca de la existencia del mal, por ejemplo, en duda acerca de la Biblia. Hay que derivarlo a personas que sepan. O comprar el libro de apologética cristiana. ¿Sí, hermano Bernabé? Yo creo que Nicodemo a lo mejor había sido enviado a averiguar quién era Jesús realmente, porque él dice, la expresión dice sabemos, o sea, hubo una conversación previa antes de que fuera. A lo mejor le llamaba mucho la atención
porque lo consideraba como maestro, y andaba averiguando quién realmente era Jesús, porque no lo conocía como Dios. Exacto. Así es. Y yo no sé si lo habrán derivado a él o él mismo se ofreció como voluntario. Yo creo que se ofreció el voluntario. ¿Eh? Yo voy a ir, dijo. Quiero conocerlo personalmente, claro, no quiero conocerlo por otra persona. Yo quiero verlo, conversar con él directamente, personalmente. Muy bien. E incluso a lo mejor quizá podía haber ido a desafiar a Jesús, en este caso como maestro, pero cierto, le salió el tiro por la culata, como se dice. Salió conociendo al verdadero Dios. También Sí, puede haber sido. sí. Eran sabios estas personas, escuchaban, conocen los textos bíblicos, que más sabio el que escucha. Claro, es un rabino judío, está aplicando lo que estudió y lo que ha leído en el Antiguo Testamento. Y puesto que los maestros judíos hablaban de los convertidos gentiles, mire, Nicodemo debió haber entendido lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Ah? Debéis nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para entrar al reino de Dios. Esto le consternó a Nicodemo porque dijo, nacer de nuevo, pero si yo soy israelita, ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo yo israelita? No soy gentil. Puesto que los maestros judíos hablaban de los convertidos gentiles al judaísmo que comenzaban una vida nueva como un niño recién nacido. Esta expresión nacer de nuevo era conocido por los maestros judíos, por los judíos en general. Porque los gentiles, cuando se bautizaban, aquí Leo Garre nos dice lo siguiente. Leo Garre dice, no sabemos si el bautismo practicado por los judíos es anterior al cristianismo o posterior al cristianismo. No lo sabemos, dice Leo Garre. Pero algunos autores que yo leí, no recuerdo ahora el nombre del autor, pero leyendo algunos, dos autores ya, confirman que el bautismo judío es anterior al cristianismo. Y los judíos bautizaban a las personas gentiles cuando se hacían prosélitos. Lo circuncidaban, lo bautizaban y tenían que ofrecer su primer sacrificio para entrar en la comunidad judía. Y cuando se bautizaba, se lavaba esa persona, se lavaba de su gentilidad, de su paganismo, y nacía de nuevo a una nueva creación. Ahora era un niñito recién nacido. Esas expresiones de nuevo nacimiento, Nicodemo lo entiende. Lo que no entiende es que Jesús se lo esté dirigiendo a un maestro judío. Por eso que Nicodemo le dice, ¿cómo yo, siendo viejo, puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Él lo entendió de manera literal. Pero entendía el lenguaje, la metáfora. Él entendía. Nicodemo debía haber entendido lo que Jesús quería decir con conversión. Eso es lo que significaba el bautismo, conversión. El bautismo, un gentil se convertía en judío por medio del bautismo y la circuncisión. Pero él nunca pensó que él, siendo judío, siendo israelita, debía convertirse para ser un verdadero israelita. Se supone que un verdadero israelita es verdadero israelita porque ha nacido de Abraham y porque siempre ha descendido de Abraham, descendiente de Abraham. No hay necesidad de bautizarse si él fue circuncidado al octavo día de haber nacido. Cristo le dijo que debía nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, para entrar al reino de Dios. ¿Qué le responde Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. La palabra griega, anosen, también significa de lo alto. Nacer de lo alto, nacer de Dios. Para entrar al reino de Dios es necesario nacer del agua y nacer del Espíritu. Esta expresión, nacer del agua y del Espíritu, al parecer, dicen algunos autores, es utilizada para contrastar una limpieza ceremonial con una limpieza espiritual. Otros dicen que la frase puede significar de agua y de espíritu, como lo traduce la Reina Valera. O también esa expresión podría ser traducida como nacer del agua, es decir, del espíritu. Es decir, el agua siendo símbolo del Espíritu Santo de Dios. Eso dicen algunos comentaristas bíblicos, como Kinner, por ejemplo, 2011, en un comentario bíblico contextual. Por aquí lo tengo, me lo regaló un pastor
Una vez andaba en su biblioteca, y le dije, oye, tremendo libro, le dije, y me lo regaló. Aquí está, el libro. Estoy citando. De Kinner. Podría ser traducido entonces del agua, es decir, del espíritu. El profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, el capítulo 36, el agua es símbolo para referirse a la limpieza del espíritu. De modo que aquí es posible que Jesús quiera decir conversión por el espíritu, un bautismo espiritual que se realizaba o se efectuaba a los prosélitos. Es decir, lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo es, tú si quieres entrar al reino de Dios, debes hacer lo mismo que ustedes hacen con los prosélitos al judaísmo, pero ahora debes limpiarte espiritualmente. Debes convertirte, le está diciendo, por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, el texto bíblico dice eso. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿No te sorprende de que te dije que es necesario nacer del agua y del Espíritu para ver y entrar al reino de Dios? Es decir, el nuevo nacimiento debe ser un nacimiento del Espíritu de Dios. Él pensaba que había nacido del Espíritu de Dios, pero Jesús le dice, no has nacido todavía del Espíritu de Dios, tienes que nacer del Espíritu de Dios para entrar al reino de Dios. Increíble, a un judío que se supone representante del reino de Dios aquí en la tierra. Le está diciendo, tienes que entrar al reino de Dios, en la presencia de Dios. El tema es el reino de Dios. Solamente aquí se menciona en el Evangelio de Juan. Los sinópticos es la clave de interpretación de los evangelios sinópticos, el reino de Dios, que se inaugura con la persona, la presencia del Señor Jesucristo. Se conoce como también los tiempos escatológicos. Le está dando a conocer lo que no sabe, pero su testimonio no es recibir lo que sabe, pero su testimonio no ha recibido. Cristo es el que descendió del cielo, por tanto, conoce muy bien las verdades espirituales. El que cree en el Hijo del Hombre tendrá vida eterna. Dios amó tanto al mundo, en el verso 16. En la época de Ezequiel, la gente comenzó a adorar a la serpiente que Dios había mandado a construir. La condenación ya se está realizando, no es algo del futuro, consiste en una autoexclusión del reino de Dios al rechazar a Jesucristo. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa serpiente era un símbolo acerca de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mi hermano. Sí, hermano Jaime. Sí, aquí hay dos términos que por lo menos a mí me llaman la atención en el pasaje Nicodemo de nacer de nuevo. Hay dos términos que dice entrar y ver. Son dos términos que usa el Señor, dice entrar y ver, y eso lo enseña a nosotros como si no creemos, porque esto es espiritual, y Nicodemo miraba todo esto en forma terrenal, no estaba discerniendo en forma espiritual. Él como no había nacido en forma espiritual, él no estaba viendo lo que Dios estaba haciendo en las señales. Todo lo que el Señor hizo en las señales era netamente espiritual, y él no lo estaba entendiendo. Por eso a nosotros también nos dice que tenemos que nacer de nuevo para poder entender lo que Dios quiere hacer a la iglesia de Cristo. Perfecto, así es, así es. Luego le dice que es como el viento sopla desde donde quiere, el viento es símbolo del Espíritu Santo también, ¿eh? El viento sopla desde donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu de Dios. Como el viento, el nuevo nacimiento es soberano, es decir, sopla desde donde quiere. Como el viento, el nuevo nacimiento también es perceptible, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero sin embargo se puede percibir. Es misterioso, no sabe dónde viene ni a dónde va. El viento sopla de donde quiere, pero de donde quiere, y puedes oír su sonido, pero no sabe a dónde viene ni a dónde va. Es decir, es ese término, mi hermano, ¿sí? Bueno, yo lo usé en muchas. Yo fui naval por mucho tiempo y tuve a cargo de patrullera, fui comandante de patrullera, etc. Pero cuando veo ese término, no sabemos dónde viene ni a dónde va, pero nosotros sabemos los efectos del viento.
Cuando termina un temporal, usted se levanta el otro día y se da cuenta que volaron los techos, cayeron los árboles. Y yo lo tomo así el Espíritu. Sabemos, pero sabemos el efecto que hace el Espíritu de Dios cuando transforma al hombre en su caminar como cristiano. Esa persona ya no es alcohólico, ya no es drogadicto, ya no es grosero, porque hubo un cambio en el Exactamente. ser humano. Claro, produce su efecto. Se puede percibir, puedes oír su sonido, se puede percibir. Esa persona es hijo de Dios, es creyente. Claro, se notan los creyentes. Un hermano me está diciendo, hermano Alexis, parece que me está diciendo que al conversar con un descarriado, nunca en realidad se había convertido, pero se daba cuenta, percibía en su espíritu de que no era creyente. Se lo percibía, lograba percibirlo en la conversación que tenía con el hermano. Claro, se percibe, el creyente, sabe la gente cuando alguien ha nacido, no ha experimentado un nuevo nacimiento. Oye, pero es misterioso, no sabemos en qué momento ocurrió o cómo es que ocurre el nuevo nacimiento, algo misterioso, es soberano también. El capítulo 3, verso 3, aquí la palabra que va a ser utilizada para nacer es geniti, pues se puede leer como geniti o genete. Geniti como la pronunciación antigua, Erasmo, la moderna es geniti. Lo que me interesa es nacer, es decir, el nuevo nacimiento. Este término de nacer, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Esa palabra nacer está en una voz pasiva. ¿Qué significa esto? La voz pasiva, la acción lo recibe el sujeto. Aquí la persona que está naciendo recibe la acción de nacer. No quiere decir el texto bíblico, la forma en que está construida la expresión en griego es que la acción del nuevo nacimiento lo produce Dios sobre el creyente. El creyente está en un estado de pasividad, simplemente recepciona la acción de este nuevo nacimiento. Luego, en el capítulo 3, 36, el que cree, por aquí nos dice el 36, el capítulo 3, verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree. El creer es, en griego es pisteuon, o pisteuon, aquí dice pisteuon. Este es un verbo, está en tiempo presente, un participio activo. El tiempo presente, hermanos, en griego es como el inglés, es un tiempo presente continuo. Para traducirlo al castellano de manera correcta, de manera que lo podamos entender, se le debe agregar el verbo estar. Es decir, podríamos traducir, aquí dice, el que cree tiene vida eterna, el que cree. El que está creyéndola, para poder entender bien cómo está construida esta oración en griego, es el que está creyendo, es decir, en un presente continuo. El que está creyendo ya tiene la vida eterna. Está en un tiempo presente. Mientras esa persona se mantenga creyendo, tiene los resultados de esa fe. Y está en voz activa, es decir, el ejercicio de la fe, la acción de la fe lo debe realizar el sujeto, es decir, el creyente debe realizar esta acción. En este pasaje, en otros textos es un don de fe, pero aquí Juan está diciendo que la persona tiene la responsabilidad, el deber, la condición, la posibilidad de creer, porque la acción lo realiza el creyente, de creer. Y como está en tiempo presente, mientras está creyendo, tiene los resultados de la fe. En el verso 16, de tal manera amó Dios al mundo para que el que crea en él tenga vida eterna. El que crea en él tenga vida eterna. Aquí es ejí. Está en tiempo presente también. Está teniendo, igual que el exei abajo, está en tiempo presente, está teniendo los resultados de esa fe. En el tiempo presente lo está teniendo, lo está manteniendo, mientras, por supuesto, crea. Y la vida tendrá vida eterna en el verso 36, es también tiempo presente, o activa acá. Tiempo presente en continuo siempre es vida, es decir, tiene vida.
está teniendo vida. Claro, mientras esté creyendo, está teniendo vida. Y también en voz activa, es decir, la persona en la que está ejerciendo o está experimentando esa vida. Lo menciono para que no haya duda acerca de esta posibilidad de si la salvación se pierde o no se pierde. Mientras la persona esté creyendo, esté ejerciendo la fe, por supuesto que no puede caer de la gracia de Dios. Mientras crea, por supuesto que sí. Si deja de creer, se debe plantear de otra forma esta pregunta. Si deja de creer, por supuesto, pierde los efectos de la fe. ¿Qué le responde Jesús a Nicodemo? No vino a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Aunque la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y en eso consiste la condenación, en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, los hombres se condenaron a sí mismos al rechazar la luz. Aquí vemos un contraste entre Dios amando al mundo y el mundo amando más las tinieblas que al mismo Dios. Luego, los discípulos de Jesús bautizan. ¿Dónde están bautizando? En la tierra de Judea. Y están bautizando más gente que lo que está bautizando Juan el Bautista. Y toda la gente va a ser bautizada por Jesucristo. ¿Qué respuesta da Juan? Todo esto ocurre por la voluntad de Dios. Reconoce nuevamente que él no es el Mesías, sino uno que ha dado testimonio del Mesías. Se goza de que la gente siga a Jesucristo. Y luego dice que a él le toca crecer, a Jesús le toca crecer y a Juan le toca menguar. Una lección espiritual para nosotros, ¿eh? Los creyentes debemos menguar, debemos desaparecer, no debemos esperar la fama, no. El hijo de Billy Graham, Franklin Graham, en Temuco en un momento realizaron una campaña evangelística y pusieron su fotografía en todos los paraderos de micro de la municipalidad. Le dio vergüenza porque su rostro estaba en todos los paraderos de micro. Si se supone que él vino a predicar a Cristo, no era para que su imagen fuera puesta, y le causó mucha vergüenza. Claro, un evangelista como Franklin Graham, él quiere hablar que Cristo sea conocido, que la gente adora a Jesucristo, lo conozca, adora a Cristo finalmente, pero no él, por eso le produjo mucha vergüenza. Donde se estaba llevando a cabo el bautismo, bueno, no se ve muy bien acá, no sé si ustedes lo logran ver bien, pero era en este territorio de como lo dice el texto, de Enón junto a Salim, porque había muchas aguas y venía y era bautizado porque Juan no había sido aún encarcelado. Juan nos dice que estaba en la Transjordania, es decir, al otro lado del Jordán, y Jesús estaba en la tierra de Canaán, en la Cisjordania, y Juan en la Transjordania. El Evangelio de Juan es el único que lo menciona, indicando con esto que la persona, para poder entrar a la tierra prometida, es decir, al otro lado del Jordán, primero tiene que arrepentirse, convertirse, purificarse, y luego debe entrar a la tierra de Canaán. Eso es lo que quiere decir Juan cuando menciona a Juan el Bautista al otro lado del río Jordán. ¿Qué dice el autor del Evangelio? Habla acerca de la superioridad de Jesucristo, comenta sobre el rechazo del testimonio de Jesús. El que reciba el testimonio de Jesús testifica que Dios es veraz. En Jesús mora el Espíritu sin restricción, también nos dice el verso 34, y Jesús amado por su Padre y da su vida eterna también al mundo. Jesús vuelve a Galilea. Puesto que muchos pensaban que el Espíritu había sido apagado en Israel durante la restauración futura, y como muchos pensaban que solo unos pocos recibían el Espíritu de Dios, decir que alguien tenía acceso ilimitado para dar el Espíritu indica que él era más grande que cualquier persona que hubiera vivido jamás, porque en Cristo radica el Espíritu de Dios, capítulo 3, verso 34, sin restricción. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, que Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué más nos dice también el lenguaje del Padre al autorizar al Hijo a juzgar al mundo? Por su respuesta a él presenta al Hijo en un nivel más alto que en el que veían cualquier simple ser humano en toda la literatura judía. El hecho de que Jesús está presente el Espíritu Santo sin medida
Y Jesús también ha recibido autorización de parte del Padre para juzgar a los seres humanos. Esas expresiones o esas características que recibe Jesús, ninguna otra persona en toda la historia lo ha ostentado. Juan está indicando que Jesucristo o Jesús no es solamente un profeta, un rabí o un ser humano, un carpintero. El hecho de que en él radica la plenitud del Espíritu de Dios sin medida y ha recibido el derecho de juzgar, de que conoce los corazones de los seres humanos, es el creador, es sustentador, ha estado desde siempre con Dios. Aquí es claramente, él está dando connotaciones divinas. Es un Dios, es el mismo Dios, pero que se ha encarnado, ha tomado forma humana. Está claramente revelando el Evangelio de Juan acá, sin ninguna duda. Muy bien, vamos a hacer algunas preguntas antes de finalizar esta clase. Las razones que llevaron a Cristo a purificar el templo. Hermano Henry, una razón por la cual Jesús va a purificar el templo. El celo de Dios en él. Perfecto, el celo por tu casa me consume, muy bien. Hermano Jaime, otra razón por la cual Cristo le impulsa a purificar el templo. Convirtieron la casa de su padre en casa de mercado. Excelente, muy bien, casa de mercado. Hermano Gabriel Alarcón, otra razón por la cual Jesús purifica el templo. ¿Cómo era la adoración que se estaba llevando a cabo en el templo de Jerusalén? De manera... Bueno, lo que tenía yo era porque se acercaba la fiesta de la Pascua. Bueno, sí, se estaba acercando la fiesta de la Pascua, pero la razón por la cual Cristo se enojó tanto y los expulsó a todos. Porque se realizaba de manera hipócrita. Excelente, muy bien. Del mismo modo como los paganos adoraban a sus dioses. Es decir, ellos eran incircuncisos y paganos, aunque era el pueblo de Dios. Muy bien. Hermano Bernabé, una última razón por la cual Jesucristo expulsa o limpia, purifica el templo. No se encuentra en Juan, lo explicamos en clase, contrastándolo con lo que mencionan los evangelios sinópticos. Su casa, ¿cómo iba a ser llamada? El micrófono, hermano Bernabé. Parece que tienen problema con el micrófono, hermano. Muy bien. Iba a ser llamada casa de oración. Muy bien. ¿Y dónde estaban estos intercambios comerciales? Las mesas, las monedas. En el patio de los gentiles. A la salida El atrio de los gentiles, claro. Un gentil necesita orar, tranquilidad, silencio total para poder concentrarse. Y ahí estaba todo el juicio, imposible poder orar en esas condiciones. Muy bien. ¿Qué nos dice Juan acerca de Nicodemo, hermano Christopher? Una característica de Nicodemo. Fariseo. Muy bien, era fariseo, hermano Adán. Era parte del Sanedrín. Perfecto. Añade que él era el principal entre los judíos. Perfecto, parte del Sanedrín, principal entre los... Excelente. Hermano Díaz, otra característica de Nicodemo. Hermano Díaz. Hermano Juan Carlos, otra característica de Nicodemo. Hermano Mitchell. Otra característica de Nicodemo. O sea, en realidad escuché las dos, pero sabía que era fariseo y era un principal entre los judíos. Sí. Esas dos, en realidad era como que tenía, de ahí no. Buscador preguntas. Buscador de la verdad. Buscador de la verdad, hacía preguntas para saber también. Perfecto. Es un seguidor secreto de Jesús. Un seguidor secreto de Jesucristo, perfecto. ¿Cuál fue la actitud que caracterizó a Juan el Bautista al ver que la popularidad de Jesucristo aumentaba y la de él menguaba
hermano Alexis Macé. ¿Cómo era, profe? ¿Cómo reacciona Juan el Bautista cuando sabe que Jesucristo, los discípulos de Cristo bautizan más gente que Juan el Bautista? Con un poco de gozo. Exactamente, se gozó. El Israel debe crecer y yo debo menguar. Muy bien, mi estimado.